Mi madre cuidaba de todos. Amaba a los demás, menos a mí. Durante mucho tiempo creí que el problema era yo. Esa frase que durante años resonó dentro de mí como una herida silenciosa es el punto de partida de mi búsqueda de respuestas. Una búsqueda que me llevó inevitablemente al espiritismo. Desde temprano percibí que había algo de errado, no con el mundo, sino conmigo, pensaba. Mis hermanos recibían cariño, mis primos abrazos, hasta los vecinos parecían más acogidos que yo dentro de mi propia casa. La mirada de mi madre hacia mí era otra, distante, fría y muchas veces ausente. En la infancia, esto me confundió. En la adolescencia, me revolvió. Y en la fase adulta me entristeció profundamente. Fue entonces cuando empecé a estudiar la doctrina espírita, especialmente las enseñanzas contenidas en el Libro de los Espíritus y el Evangelio, según el espiritismo, que descubrí que las relaciones familiares no siempre se forman por afinidad y amor. A veces, se forman por necesidad de reparación. Según Allan Kardec, en la pregunta 258 de El Libro de los Espíritus, los espíritus eligen antes de reencarnar las pruebas por las cuales deberán pasar, y muchas veces esas pruebas son difíciles porque visan nuestra evolución. Reencarnar como hija de una madre emocionalmente fría o espiritualmente inmadura puede ser una de esas pruebas. Comprender esto cambió todo. No fue el azar el que me colocó en aquella familia, no fue mala suerte, fue una elección espiritual corajosa, dolorosa, pero profundamente transformadora. Y más, empecé a entender que mi madre también era un alma en lucha, un espíritu quizás mucho más herido de lo que yo imaginaba, una mujer que quizás en vidas anteriores sufrió, se endureció y llegó hasta aquí aún sin saber amar. Fue ahí que descubrí el misterio. Hay almas que reencarnan no para ser amadas, sino para enseñar el amor, para despertar lo que aún está adormecido, para curar a quien nunca supo cuidar. Según André Luis en el libro Entre la Tierra y el Cielo, psicografiado por Chico Xavier, los hogares son campos de batalla espiritual donde los espíritus vuelven a convivir para reencontrar la paz, mismo que el ambiente externo aún se muestre áspero y silencioso. Quizás sea eso, que yo acepté retornar como hija para curar en silencio a la mujer que me generó, aunque ella nunca me haya dicho, te amo. Ese es el verdadero sentido del rescate, no el rescate de las apariencias, sino el del alma. Cuando descubrí que la doctrina espírita explica que reencarnamos con objetivos específicos, un sentimiento de alivio y claridad tomó cuenta de mí. Por primera vez alguien me decía que aquel dolor silencioso que viví dentro de casa no era sin sentido, que aquella relación fría con mi madre no era un error de la vida, sino una programación espiritual que yo misma acepté. Allan Kardec, en El Libro de los Espíritus, en la pregunta 258 afirma claramente, el espíritu elige las pruebas que quiere sufrir. En esto consiste su libre albedrío y más adelante, en las preguntas 382 a 385, trata de la misión de los padres y del vínculo espiritual entre padres e hijos. Es en ese punto que entendí algo fundamental. No todo lazo de sangre es lazo de afecto. Kardec nos alerta de que muchas veces los espíritus son colocados juntos en el mismo hogar como parte de un plan divino de reconciliación. Espíritus que en vidas anteriores fueron adversarios o que causaron dolor unos a otros pueden renacer como madre e hijo o hija para reconstruir el amor que no consiguieron vivir en el pasado. El dolor que sentí por años, el silencio de mi madre, su rechazo velado, su incapacidad de demostrar cariño, pasó a tener otra lectura. No era personal, era espiritual, era el reflejo de una historia mucho mayor que mi vida actual. En el capítulo 14 del Evangelio según el Espiritismo, titulado Honrad a vuestro padre y a vuestra madre, Kardec explica que los lazos de familia se estrechan por los principios de la reencarnación, porque además de los lazos corporales, hay los lazos espirituales que preexisten y sobreviven a la muerte del cuerpo, pero también advierte que esos lazos pueden haber sido de amor o de conflicto y la reencarnación es la oportunidad para reparar. Fue entonces que comprendí que quizás mi madre y yo ya habíamos vivido otras historias con otros papeles y que ahora, por misericordia divina, estábamos juntas nuevamente en cuerpos diferentes para hacer algo nuevo. Y yo acepté ese papel, incluso sin recordar.
Acepté porque quizás en otra vida yo haya fallado con ella, o quién sabe porque mi alma ya posee fuerzas que la de ella aún necesita desarrollar. Reencarnar como hija de una madre que no sabe amar es una de las pruebas más silenciosas y transformadoras que un espíritu puede asumir. Y esto no es romanticismo, es ley espiritual. Es justicia divina cumpliéndose, no con castigo, sino con oportunidad. Cuando pienso en eso, dejo de sentirme víctima y paso a verme como trabajadora de un plan mayor, donde cada dolor tiene propósito, cada silencio carrega un mensaje y cada lágrima un degrau de elevación. No es fácil, pero es libertador. Fue cuando comencé a estudiar las obras de Chico Xavier, especialmente la serie de André Luis, que percibí que mi historia no era única. Había otros como yo, hijos que nacieron en hogares fríos, conviviendo con madres que espiritualmente aún no sabían amar. En el libro Entre la Tierra y el Cielo, André Luis describe el caso de la niña Amelia, hija de Zulmira. Zulmira era una mujer atormentada, profundamente rencorosa y desequilibrada emocionalmente. Su hija, no obstante, reencarnó con la misión de ayudarla, incluso sin jamás ser acogida con cariño verdadero. Era la presencia silenciosa de la hija que, a lo largo de los años, removería las estructuras morales de la madre. André Luis relata que en el plano espiritual, la elección de Amelia fue consciente. Ella aceptó el desafío de la indiferencia materna como un camino de servicio y redención mutua. Esos relatos no son metáforas, son registros de casos reales acompañados por benefactores espirituales y documentados por Chico Xavier con extrema seriedad. Ellos nos muestran que el silencio de la madre no es un fin, sino el inicio de un trabajo profundo, y que la hija, lejos de ser víctima, es instrumento de la misericordia divina. Otro ejemplo notable fue narrado por Divaldo Franco en una de sus conferencias en el Centro Espírita Camino de la Redención. Él contó la historia de una mujer que durante toda la infancia fue rechazada por su madre, creció sin amor, sin regazo, sin protección. Cuando conoció el espiritismo, ella buscó comprender la razón de ese rechazo. En tratamiento espiritual, acompañada por médiums experimentados, descubrió que en una vida anterior había provocado la muerte de esa misma mujer que ahora era su madre. Reencarnaron para reajustar los sentimientos, y ella aceptó amorosamente venir como hija, incluso sabiendo del frío que enfrentaría. Estas revelaciones no tienen como objetivo culpar, sino todo lo contrario. Ofrecen comprensión. Comprender que el sufrimiento afectivo puede tener raíces espirituales profundas no solo alivia el dolor, sino que también despierta en nosotros la responsabilidad de responder con conciencia, no con resentimiento. Raúl Teixeira también comentó una vez sobre madres que en realidad son espíritus en prueba, mujeres que aún no se han espiritualizado lo suficiente como para vivir el amor maternal, y es por eso que algunas relaciones parecen tan desajustadas. La maternidad biológica no garantiza el sentimiento. El amor necesita ser cultivado y muchas veces es el propio hijo quien en silencio planta esa semilla. Estos relatos me dieron algo que nunca había tenido, una explicación que acoge, una razón espiritual para un dolor emocional y principalmente la certeza de que mi misión no era sufrir, era transformar, que el frío de aquella ausencia tenía una razón y que, si yo cumplía mi papel con humildad y fe, tal vez en una próxima existencia mi madre pudiera abrazarme no con los brazos, sino con el corazón. Cuando comprendí que mi misión espiritual estaba ligada a la sanación de una madre emocionalmente ausente, una nueva pregunta surgió dentro de mí. ¿Y cuáles son las consecuencias de eso para el espíritu? La doctrina espírita nos muestra que ninguna experiencia es en vano, principalmente aquellas que implican renuncia, dolor emocional y vínculos familiares difíciles. Esas vivencias moldean profundamente nuestro espíritu y sus efectos van mucho más allá de la vida presente. André Luis, en el libro Los Mensajeros, describe que los espíritus que aceptan misiones silenciosas, como la de reencarnar en hogares disfuncionales o con padres desequilibrados, muchas veces lo hacen como un gesto de profundo maduramiento moral. No se trata de castigo, sino de un peldaño en la escala de la elevación. En muchas de esas situaciones, el espíritu reencarnante ya se encuentra en una condición moral superior a la de sus padres terrenos, y por eso mismo
Acepta la tarea de convivir con ellos para servir como punto de regeneración. Eso es muy común, según los benefactores espirituales, cuando hay deudas antiguas, rencores acumulados o vínculos cortados por tragedias de vidas pasadas. Según Allan Kardec, en El cielo y el infierno, capítulo 7, los sufrimientos terrenos, cuando son bien comprendidos y vividos con resignación y lucidez espiritual, resultan en avances significativos para el espíritu. No es el sufrimiento por sí solo lo que eleva, es la forma en que reaccionamos ante él. Cuando respondemos con rebeldía, creamos nuevas deudas. Cuando aceptamos con sabiduría, transformamos el dolor en luz. Esa lección fue esencial para mí. Durante mucho tiempo, sentí que mi infancia me había dejado marcas irreversibles. Sentía un vacío, una especie de orfandad viva. Pero al entender el impacto espiritual de mi misión, percibí que todo aquello podía ser una escalera, que el silencio de mi madre no necesitaba ser una prisión, podía ser un llamado, y la transformación no se detiene ahí. Cuando un espíritu cumple bien su misión de reencarnación, incluso si en el plano físico parece infructífera, como en el caso de una hija que nunca consiguió el afecto de la madre, los reflejos espirituales de esa entrega continúan después de la muerte. En planos superiores, los mentores reconocen ese esfuerzo y reorganizan los reencuentros futuros con más equilibrio, más posibilidad de afecto y crecimiento conjunto. De hecho, Emmanuel enseña en Pensamiento y Vida que cada actitud de comprensión, perdón y amor, especialmente dentro de la familia, altera profundamente nuestra programación espiritual futura. Nada se pierde. Cada gesto, cada renuncia, cada lágrima ofrecida en nombre de la paz es registrada como una inversión de luz en el futuro. Percibir eso cambió mi postura. Ya no esperaba más que mi madre cambiara. Dejé de luchar por reconocimiento y comencé a vivir la verdad más desafiante del amor. Amar incluso sin retorno. Ese es el mayor impacto espiritual de esta misión, cuando dejamos de necesitar y comenzamos a ofrecer, incluso en silencio. Cuando entendí que mi dolor tenía una razón espiritual, necesité buscar herramientas para sostener esa misión sin hundirme emocionalmente. Saber que existe un propósito mayor alivia, pero no anula el impacto de la convivencia con alguien que no nos ofrece el amor que esperábamos. En mi caso, mi madre. Por eso busqué en la doctrina espírita prácticas que me ayudaran a conectarme con el mundo espiritual y mantenerme en equilibrio, incluso en medio de la indiferencia y la frialdad dentro del hogar. El primer y más poderoso recurso que encontré fue la oración. Allan Kardec, en el Evangelio según el Espiritismo, capítulo 27, dice que la oración es un acto de adoración. Orar a Dios es pensar en Él, es acercarse a Él. Y más, la oración hecha con fe sincera atrae buenos espíritus que nos fortalecen, nos aconsejan y nos ayudan a resistir al mal. Todos los días antes de dormir, comencé a orar por los dos espíritus más importantes de mi existencia actual, el mío y el de mi madre. No oraba para que ella cambiara, oraba para que encontrara paz, para que en silencio algo dentro de ella se despertara, y oraba para que yo tuviera serenidad para continuar mi misión incluso sin retorno. La segunda práctica fundamental fue la lectura regular de las obras de André Luis, en especial Nuestro hogar y Entre la tierra y el cielo. Allí encontré ejemplos reales de espíritus que, incluso viviendo dramas familiares intensos, lograron mantener su lucidez y propósito por medio de la disciplina espiritual. También pasé a frecuentar reuniones públicas en un centro espírita. El magnetismo presente en esos ambientes, el pase, la fluidoterapia y principalmente el intercambio con otras personas que también viven pruebas familiares difíciles me ayudaron a sentir que no estaba sola. Divaldo Franco siempre recomienda el Evangelio en el hogar y fue al instituir esa práctica en casa, aunque estuviera sola, aunque mi madre no participara, que empecé a percibir cambios sutiles. La vibración del hogar cambió y aunque ella no lo demostrara, sentía que algo en el ambiente la tocaba. A veces incluso la irritación aumentaba, lo que según los espíritus es señal de que la luz está incomodando las tinieblas internas que aún se mantienen. Una de las mayores revelaciones que tuve a través de un estudio basado en las enseñanzas de Emmanuel es que toda alma que sirve en silencio no pasa desapercibida. Incluso cuando todo parece estancado, el plano espiritual está operando y cada oración, cada esfuerzo de amar en silencio
está registrando méritos para el espíritu que en el momento oportuno cosechará los frutos, en esta u otra vida. Fue con esas herramientas que transformé mi vacío en fuerza, que conseguí permanecer, y más aún, que descubrí que hay una forma de ser amada por la madre, incluso sin palabras, incluso sin gestos, a través de la vibración, de la sintonía y del perdón. El contacto con el mundo espiritual me hizo recordar quién soy y por qué estoy aquí. Fue en las palabras de Chico Xavier donde encontré el consuelo más verdadero, no el consuelo que solo alivia momentáneamente, sino aquel que transforma por dentro. Chico no nos ofrecía promesas fáciles. Él nos entregaba la verdad espiritual con dulzura y firmeza. En una de las cartas psicografiadas que leí, Chico transmitió de Emmanuel la siguiente frase: «La maternidad es un préstamo sagrado que la vida concede al espíritu para que éste aprenda el amor en su expresión más alta». Pero él también decía que no todos los espíritus que reciben ese préstamo están preparados para cumplirlo plenamente. Algunas madres aún están espiritualmente embrutecidas, algunas almas marcadas por experiencias de abandono o abuso en vidas anteriores reencarnan sin saber cómo lidiar con el afecto, y es ahí donde entran los hijos con misión silenciosa. En Entre la tierra y el cielo, André Luis relata el caso de la madre Zulmira, que, como mencioné antes, rechazaba a la hija que había reencarnado para ayudarla, y aún sin recibir amor, la hija seguía en la convivencia, ofreciendo paciencia y presencia. En el mundo espiritual, mentores acompañaban el proceso, explicando que esa relación estaba rescatando deudas profundas del pasado. Nada era por casualidad. El dolor de la hija era semilla de luz futura. Chico Xavier, en entrevistas y charlas, siempre decía que el perdón es un puente que une a la criatura con el Creador, y que perdonar a los padres es una de las tareas más nobles que un alma puede asumir en la tierra, porque los padres representan los instrumentos directos de la reencarnación, son portales de la vida, aunque imperfectos. En una ocasión, Chico contó que muchas madres que rechazan a los hijos son espíritus que en encarnaciones anteriores fueron víctimas de esos mismos hijos, espíritus que aún sienten dolor, desconfianza, miedo y que solo el tiempo, la convivencia y el amor desinteresado son capaces de disolver esas barreras. Aprendí con él que no debemos exigir el amor de nuestros padres, debemos ofrecerlo, incluso cuando el corazón duele, incluso cuando el ego grita por reconocimiento. El verdadero amor, enseñaba Emmanuel, es aquel que sirve y se sacrifica sin exigir nada. Esas palabras me acompañaron durante años y cada vez que mi madre me ignoraba o dejaba de reconocer mi esfuerzo, las repetía internamente: amar es servir en silencio, amar es dar incluso sin recibir. No fue fácil, aún no lo es, pero algo dentro de mí cambió y poco a poco la presencia de mi madre, aunque emocionalmente distante, comenzó a no herirme más, porque ya no buscaba más aprobación, buscaba cumplir con mi compromiso espiritual. Las reflexiones de Chico Xavier me dieron dirección, me enseñaron que el amor es una construcción y que muchas veces el terreno de esa construcción comienza sobre ruinas del pasado, y yo acepté reconstruir. Hoy, cuando miro hacia atrás y revisito mi historia, ya no veo más a esa niña rechazada como víctima, veo un alma en misión, veo a alguien que aceptó una tarea silenciosa, difícil, pero profundamente redentora: amar a quien no sabía amar. La doctrina espírita me enseñó que nadie está donde está por casualidad, que todo dolor, todo vacío afectivo, toda ausencia dentro del hogar tiene un origen espiritual justo y una finalidad regeneradora. Cuando comprendí eso, dejé de esperar que mi madre me viera y comencé a trabajar para ver en ella el alma en prueba que, al igual que yo, lucha con sus propias limitaciones. Allan Kardec nos dice en el Evangelio según el Espiritismo que fuera de la caridad no hay salvación, y tal vez la forma más pura de caridad sea amar en silencio a quien no nos ofrece retorno, no por debilidad, sino por conciencia, porque el espíritu fuerte es aquel que ama incluso cuando no es amado. Chico Xavier repetía muchas veces que nadie puede volver atrás y hacer un nuevo comienzo, pero cualquiera puede empezar ahora y hacer un nuevo final. Y yo decidí hacer eso. El final de mi historia con mi madre no será marcado por el rencor, por la ausencia
o por el resentimiento, será marcado por mi esfuerzo de amarla con el corazón del alma, aunque sus brazos jamás se hayan abierto para mí. Si tú que me escuchas ahora también vives esta realidad, si también sientes el vacío del no amor materno, yo te digo, hay un motivo mayor, y más que eso, hay un llamado. No viniste a esta relación para sufrir gratuitamente, viniste para sanar. Tal vez esa misión no sea reconocida en vida, tal vez tu madre jamás cambie, pero tu alma, esa sí, será otra al final. Y no solo tú serás otra, ella también lo será, aunque no lo note, aunque no lo agradezca, porque todo amor ofrecido vibra, todo perdón se transforma en luz, y toda renuncia silenciosa resuena en el plano espiritual como un cántico de redención. No esperes el cambio del otro, sé tú el cambio, sé tú la paz dentro de tu hogar, aunque el resto de la casa aún viva en guerra. Ora por ella, haz el evangelio en el hogar, lee las obras de André Luis, fortalécete en las enseñanzas de Emmanuel, inspírate en el ejemplo de Chico Xavier, que perdonaba siempre, incluso a los que más lo herían. Y si un día tu madre despierta espiritualmente, en este plano o en el otro, será tu presencia la que ella verá con gratitud, será tu amor el que ella reconocerá, aunque sea tarde, porque ninguna misión de amor es desperdiciada, ninguna lágrima del bien es olvidada, ninguna hija que amó en silencio quedará sin respuesta. Dios ve, y Él nunca falla.